Hola, me presento. Mi nombre es Ileana Atenas Puente Jiménez. Esta es mi identificación. El presente video es derivado de las actividades del módulo 24 para la licenciatura en Derecho Informático de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este video es una breve semblanza de lo que fue mi proyecto de intervención en la Clínica de Atención a la Mujer en Iztapalapa. Es una campaña de información sobre datos personales en medios digitales en el Centro de Atención a la Mujer en Iztapalapa. Como presentación, soy una mujer de 39 años, casada, tengo un hijo de 22 años, tengo una discapacidad motriz adquirida en el 2005 por una deficiencia de mielina en nervios periféricos. Derivado de ello, tuve muchas atenciones médicas, entonces también es un aliciente para crear esta campaña. Otro de los motivos es, primeramente para la licenciatura, es concluir mis estudios profesionales como meta personal. En segunda instancia, obviamente, es para crecimiento en mi medio laboral. Yo trabajo como analista en una de las aseguradoras más grandes de este país. Mis principales actividades tienen que ver con datos personales, manejo y uso de datos personales, por lo que considero que es un medio para mí que puedo manejar y al menos tengo conocimientos básicos de lo que es la protección de datos personales, y derivado de ello elegí este tema para mi proyecto de intervención. La elección del centro de salud, como antecedente, yo participé en una campaña de captura digitalizada de métodos anticonceptivos en la zona de Iztapalapa, en la colonia Santa Marta, Catitla. Era una campaña de registro de todos los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos en adolescentes, ya que, como sabemos, Iztapalapa es una de las zonas con altos índices de embarazos en este sector de la población. Y derivado de ello me gustó al menos participar en ese proyecto, y cuando tuve la oportunidad de realizar un proyecto en la licenciatura, elegí la zona de Iztapalapa, visité varios centros de salud, y cuando llegué a la Clínica de Atención a la Mujer conocí al licenciado Arturo Aguirre, quien, después de platicarle un poco del proyecto que tenía en mente, derivado de las actividades de la universidad, me presentó toda la apertura y le gustó el proyecto, ya que también manejan ellos datos personales de pacientes. Entonces me dio todas las oportunidades para poder realizar este proyecto de intervención. También platiqué con el director, el doctor Manuel Cervantes, y en cuanto me dijeron que sí tenían esa apertura y que sí podían apoyarme en este proyecto, pues hice la presentación formal a la institución, a la universidad, y entonces empecé mi proyecto de intervención, en primer lugar con investigación sobre datos demográficos de la zona de Iztapalapa. Es una zona, una alcaldía con más de 180,000 personas, una población muy grande, y es una zona con altos índices de marginación, escasez de agua, inseguridad, drogadicción a temprana edad. Se han detectado casos desde los 7 años con drogadicción, y obviamente pues se continúa hasta la vida adulta. Y otra de las principales problemáticas es la falta de empleos formales en esta zona de la Ciudad de México, en donde la mayor parte de la población tiene ese tipo de empleos informales, y con ello pues no tienen acceso a servicios de instituciones como IMSS o ISSSTE, y recurren a este tipo de centros de salud que están más adecuados para este sector de la población. Entonces la clínica que yo elegí
para hacer el proyecto de intervención. En su mayoría atiende a mujeres, pero también atiende a adultos mayores y también atiende a niños en cuanto a vacunación y en cuanto a algún seguimiento de enfermedades de adultos mayores, sean mujeres o hombres. No les cierran la puerta a un solo género, y eso está muy bien, al menos yo en lo que yo considero. Las problemáticas bueno, el objetivo de mi proyecto de intervención es que tenga esa zona de la Ciudad de México conocimientos de la protección de datos personales, ya que hoy en día cualquiera estamos expuestos a tener un ciberataque o un acto delictivo en nuestros datos personales. En cuanto a las legislaciones actuales, pues sabemos que tenemos dos leyes de protección de datos personales en México. El Centro de Salud, aparte de estas dos legislaciones, también se rige por la última norma de salud vigente, generada en 2012. La justificación para este proyecto de intervención: tuve la oportunidad de realizar una investigación generalmente en medios de comunicación pues principales. Derivado de ello encontré ciberataques en clínicas, hospitales y en centros de salud, incluso principalmente en Europa, como lo son en Madrid y en Gran Bretaña. En Estados Unidos también ha habido ciberataques a hospitales, grandes hospitales con buenos sistemas de seguridad. Incluso también aquí en México hemos tenido ciberataques. Se han demostrado casos que en la Secretaría de Marina hubo un caso fuerte de ciberataque en la que muchos datos personales, hubo una fuga de datos personales. En la presidencia también hubo un hackeo de nombres de periodistas. También hubo un hackeo al celular personal de la presidenta. También este tipo de ciberataque se ha extendido a centros de salud. Lo detallo más ampliamente en mi proyecto de intervención, cuáles son esos tipos de ataque. Principalmente han sido el phishing y el ransomware, pero ya han llegado incluso a centros de salud. Y entonces, derivado de esa investigación, es lo que me puse a la tarea de crear carteles en los que anexo en mi proyecto de intervención. Hice también una presentación como un mini curso informativo en una presentación de Prezi, que también está incluida en mi proyecto de intervención. Hice también una infografía. Las principales actividades que desarrollé en el centro de salud son apoyo en archivo, en donde se manejan datos personales. El esquema de registro en el centro de salud, en la Clínica de Atención de la Mujer, es híbrido. Cuentan con expedientes impresos, en su mayoría capturados en computadora. Entonces es un esquema híbrido en lo que sí tienen algunos datos en el servidor, bueno, en la nube, pero otros también tienen expedientes clínicos impresos. Entonces apoyé bastante en la depuración de estos para realizar la digitalización. Estuve también apoyando en el módulo de programación de citas. Estuve también apoyando incluso en el módulo de trabajo social, en donde se llevan listados y bases de datos de la población sobre vacunación, sobre métodos anticonceptivos y sobre enfermedades, algunos casos de cáncer, de diabetes, de hipertensión, entonces que también forman parte de datos personales. Para ampliar un poco más de las actividades que realicé en el archivo, que es en donde pasé gran parte de mi proyecto de intervención,
fue compartir pláticas con el personal acerca del uso correcto, el manejo de la información, cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibles vulneraciones, y si descuidamos un poco ese tipo de cosas, a veces lo ven de una forma como muy sistematizada y no le ponen el debido cuidado. Tienen ciertos márgenes para depuración de archivos. Hay algunos que no estaban completos o que algunos estaban perdidos, entonces apoyé bastante en ese aspecto para al menos generar un cambio en el centro de salud y que ahí se pueda derivar en otros. También una de las mayores cosas que desarrollé fue la captura de datos en el servidor y compartí información. La verdad es que el generar ese pequeño cambio, al menos en el personal y en las personas con las que iba teniendo trato, fue uno de los aprendizajes más grandes en este proyecto de intervención. Al principio pensé que sería solo elaborar un proyecto, pero me quedé con un gran sabor de boca con el cambio y la apertura que poco a poco tuvo el personal en cuanto a obtener esa información, el no darlo por sentado. Esa apertura también me permitió tener mini cursos ahí con ellos de protección de datos, que son los derechos ARCO, cuáles son los medios de denuncia en caso de pérdida de información o en caso de sufrir un ciberataque. Esos son como que las cosas básicas, pero que trate de hacer día con día. También les realicé las propuestas, que sería continuar con estas campañas, al menos que tuvieran unas reuniones cada 2-3 meses en cuanto a legislaciones, en cuanto a cambios, en cuanto a manejo de información, ya que sí tienen una rotación de personal temporal y entonces se requiere que todo el personal esté plenamente consciente del uso correcto de datos personales. A título personal, como conclusión, aprendí mucho de las formas de protección de datos personales, además que es algo que en mi día a día, en mi trabajo hago. Creo que el compartir información con mujeres y explicarles las posibles vulneraciones que tenemos, explicarles que hay robo de información para robo de identidad, para secuestro de información, en la que las redes delincuenciales piden rescate por ese tipo de información, no solamente las personas de poder adquisitivo, sino también en las personas de escasos recursos también suele haber ese tipo de riesgos. Se han detectado casos de robo de identidad para pedir préstamos a nombre, entonces es un daño financiero también importante, en las que personas se han dado cuenta que han adquirido créditos a su nombre, créditos hipotecarios a su nombre, en los que no están enterados, y compartir esas pequeñas experiencias y datos obtenidos en este proyecto de intervención me permitió darles mayor referencia y tener un poquito más de empatía con ellos y generar esa apertura a esa información. Entonces considero que hoy en día, con el avance de la tecnología, es sumamente importante que tengamos cuidado en el manejo de la información que brindamos, tanto en redes sociales como en las instituciones de salud, instituciones financieras, y evitar a toda medida lo posible ser víctimas de las redes delincuenciales. Quedo abierta a cualquier comentario que quieran realizar y a resolver cualquier duda que tengan sobre este video. Muchas gracias.